Tiempo. Nuevamente el equipo a favor es el que hará la primera intervención. Cada equipo tendrá hasta 1 minuto y 30 segundos para responder la pregunta del otro equipo. Comenzamos, por favor. Según el Congreso Nacional de Investigación sobre Violencia y Delincuencia, organizado por la Paz Ciudadana y Universidades, se dio a conocer que el 65% de los criminales reintegrados a la sociedad vuelven a reincidir. Si no es con una pena de muerte, ¿cómo podríamos lidiar con este tipo de personas? Mira, yo creo que pues para eso tenemos las cárceles. Estamos conscientes de que en las cárceles se pueden presentar asuntos como el escape, porque pues obviamente presentamos errores a veces en el sistema de seguridad o en el sistema de preparación de cualquiera de los países. Pero es cierto que también en una pena de muerte pueden existir errores de culpabilidad en el juicio, y de hecho en Estados Unidos al menos 1 de cada 25 personas son sentenciadas a la pena de muerte, que son sentenciadas a la pena de muerte son inocentes. Además, esto es un problema pues es un problema del sistema judicial de nuestro país, porque por ejemplo hay un asesino en Estados Unidos muy famoso que le conocían como el asesino de la motosierra. Ese individuo pasó tiempo en centros de rehabilitación social, pues como son las cárceles aquí en México. Esa persona ahorita se dedica a talar árboles con una sierra similar a la que utilizó. El problema es que aquí en México no se establece, no hay un proceso, no hay la rehabilitación adecuada para reintegrar a esas personas a la sociedad. Eso es más bien lo que se tendría que mejorar. Gracias. Ok, ahora pasamos a la primera pregunta del equipo en contra. Bueno, en una sociedad tan dañada por la violencia como es la nuestra en México, ¿es correcto moralmente tratar de introducir como solución el problema en sí? Pues actualmente en México tenemos una sociedad en la que la delincuencia cada vez es mayor. Entonces también tenemos que formularnos hasta qué punto es correcto permitir que estos delincuentes atenten contra la vida de los demás. Además, mencionaste que estaríamos castigando con lo mismo que estamos castigando con el mismo acto que ellos ejercieron, y nosotros no lo vemos así para nada. O sea, ya lo hemos explicado varias veces y lo voy a explicar otra vez. Los criminales que reinciden en el delito y quebrantan la ley de la sociedad no tienen derechos en dicha sociedad. El Estado responde a los criminales. No estamos haciendo lo mismo, es una reacción, como lo dice la ley del Taylor. Es vida por vida, ojo por ojo, diente por diente. Eso es justicia. Nos gustaría saber cuál es la justicia para ustedes. Ok, gracias. Bueno, pasamos a la segunda pregunta del equipo a favor. Mencionaron en su introducción que 141 países, más de la mitad, me parece que dijeron 2/3 partes del mundo, ya abolió la pena de muerte, y que este es un factor para considerar abolirla en el resto del mundo. Sin embargo, su argumento como tal sería una falacia ad populum, donde dice que no podemos seguir a la gente, no podemos seguir a la mayoría. Eso no nos garantiza que esté bien. Que la mayoría lo haga no significa que esté bien. ¿En qué se basan ustedes para mencionar este argumento? Una de las principales bases es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Como su nombre lo dice, es universal, o sea, no se reduce simplemente a la participación de los países. Entonces, en esta declaración, el tercer artículo es el que expone que todo ser humano tiene derecho a la vida. Entonces, basados en esto, nosotros como seres humanos no somos nadie para decidir si la vida de alguien vale más o vale menos. Es cierto que un criminal atenta en contra de nuestra sociedad y debemos de buscar una forma de aislarlo por el bien del resto de la sociedad, pero eso no nos permite ni nos da el derecho de acabar con su vida de ninguna manera. Sí, porque realmente y nos estás diciendo
que ojo por ojo, diente por diente, que eso para ti es justicia. Entonces a los violadores los vamos a violar, a los mutiladores los vamos a mutilar, a los terroristas los vamos a hacer volar en pedazos. Definitivamente eso para nosotros no es justicia. Tú no estás hablando de justicia, te estás hablando de venganza. Y hay una línea muy fina que nosotros como personas de bien para la sociedad no podemos cruzar moralmente y llegar a ese nivel. Claro, moralmente es considerado venganza. Gracias. Ahora el equipo en contra formulará su última pregunta. Equipo a favor. Bueno, ustedes mencionaron que la fórmula que se utilizaba anteriormente para las inyecciones letales salió del mercado. Nosotros creemos que si salió del mercado, pues debe de ser por alguna razón y queríamos como profundizar en ese tema y preguntar si ustedes saben por qué. O sea, ¿cuáles fueron los motivos que llevaron a esta inyección a salir del mercado? Bueno, como ya lo mencioné al final del argumento, esto solo aplicó en la G8, donde esta fórmula era utilizado para medicina en general. La inyección letal es una combinación de varias sustancias que se podían encontrar en el mercado farmacéutico. Sin embargo, al ir evolucionando la medicina, quedó obsoleto, fue sacado del mercado. Esto también puede verse como una estrategia de parte del gobierno para dificultar la pena de muerte. Como ya lo dije, esto solo está pasando en la G8 y aunque no hay pruebas definitivas ante esta conspiración, quitando de lado esos 8 países, tenemos otros 200 en donde esta sustancia todavía puede ser encontrada y la pena de muerte es más barata que la cadena perpetua. Y aun cuando los criminales salen de la cárcel, estos tienen un 65% de probabilidad de volver y causar más gastos que una simple inyección letal que nosotros los otros países. Bueno, entrando a la cuarta etapa, recibiremos las preguntas que se dirigen específicamente a los grupos a favor y en contra, y estas tendrán 1 minuto, bueno, cada equipo tendrá 1 minuto para responder cada una de las preguntas. Me falta nada más una pregunta para el equipo en contra, por favor, porque me llegaron muchas para a favor. Otra. ¿Puedo hacer una? ¿Cuál es? ¿Quieres usted? Atrás.
acuerdo, comenzamos con la cuarta etapa. Iniciaremos con el equipo a favor. Tendrán 1 minuto para contestar la siguiente pregunta. Ustedes mencionaron que un criminal no tiene voz dentro de la sociedad. Sin embargo, los criminales siguen siendo personas. ¿Qué pasaría con su derecho a vivir su dignidad y su dignidad? Okay. ¿Acaso tenemos autoridad para decidir por la vida de alguien más? En 1 minuto. Bueno, si no somos nosotros, ¿quién más? Igual estarían dispuestos a entregar argumentos sobre que el criminal merece ser solamente juzgado por Dios. Sin embargo, hay justicia terrenal, hay justicia aquí, y no planeamos dejar al lado la justicia divina. Sin embargo, creemos que las leyes que son quebrantadas, las leyes que el humano creó, si son quebrantadas por otro ser humano, es responsabilidad de la sociedad corregir dicho acto. Nos dijeron que las personas que quebrantaron la ley tienen todavía dignidad a vivir, y sí, estamos de acuerdo, como lo dijimos. Para nosotros la justicia es que la persona pague por el mal en consecuencia, la ley de Taylor. No todas las personas que roben las vamos a matar, no las personas que hayan ocasionado una herida a alguien más las vamos a matar, solo los delitos capitales, solo los delitos. Atendiendo a las preguntas, ahora estaba hacia el equipo en contra y dice: ¿qué le dirían a un padre de familia cuyo hijo ha sido asesinado por un criminal que sigue con vida, incluso con privilegios en la cárcel o arresto domiciliario? ¿Merece seguir viviendo alguien que ha matado a mucha gente? Tienen 1 minuto. Pues le diríamos que ahora está el sistema de justicia que implementa cada país. Por ejemplo, aquí se ve mucha corrupción, es un hecho, pero yo creo que eso ya es cuestión de verlo. El padre tendría que verlo para ver cómo se mejoraría el sistema, porque el criminal no tendría, para empezar, por qué gozar de derechos, porque eso no le pertenece. Según las leyes debe estar aislado. Y yo le preguntaría de regreso ¿qué preferiría? ¿Que lo viera morir o que lo viera encerrado por cadena perpetua en la cárcel pagando por sus crímenes? Porque ciertamente creo que, en mi opinión, si una persona es ejecutada, en ese momento pierde cualquier tipo de castigo. A veces hasta le estaríamos haciendo un favor al criminal. Gracias. La siguiente pregunta va dirigida al equipo que está a favor de la pena de muerte. Hablando de fallas en nuestro sistema judicial, ¿qué le dirían a la madre o la esposa de un criminal quien se le aplicará la pena de muerte y después de esto se comprobará su inocencia? A quien se le aplicó la pena de muerte y después se le... Primero se aplicó la pena de muerte y después de eso se dan cuenta que era inocente. ¿Qué le dirían a la madre o a la esposa de un criminal? 1 minuto. Bueno, como se mencionó también en la anterior pregunta que se le hizo al equipo en contra, de hecho están muy relacionadas, porque tiene que ver con la corrupción, tiene que ver con las fallas en el sistema legal y político. La pena de muerte, en caso de fallar, en caso de acertar, tiene también su favor y su contra, y podemos sacar un debate totalmente ajeno a este. Si nosotros fallamos, no podríamos, como lo dijo, no podríamos, es un castigo irrevocable. Sin embargo, la corrupción también aplica hacia el otro lado. Si el criminal es culpable y aún así, debido a la corrupción, debido a un fallo humano, es dado como inocente y está en las calles, o incluso es culpable, pero en la cárcel es tratado de forma favorable, no podemos limitar toda la pena de muerte a este error humano. Pasemos a la última pregunta hacia el equipo en contra. ¿Cuál es su propuesta para sancionar a los delincuentes considerados peligrosos? Nuestra propuesta sería que realmente den el castigo que se merece. Para mí sería que estén aislados en una cárcel en la cual no gocen de ningún privilegio y sufran el tiempo, porque pues, en la cárcel está comprobado que comienzan a tener trastornos mentales, y yo creo que ese es un castigo más que bien.
y no que les dé la pena de muerte, porque así ya el criminal realmente no pagaría por sus actos. Arthur Chacalson dice: el castigo sea proporcional es una pauta razonable. Sin embargo, no hay obligación de que el castigo sea equivalente o idéntico al crimen. Como ya dijo mi compañero, asesinarlos y absolverlos, algunas veces la vida es mayor castigo, e incluso podemos aprovechar a esas personas para que sirvan por un bien a la sociedad, ya sea con trabajos forzados, mano de obra o de alguna forma. De acuerdo, gracias. Entrando a la quinta etapa del debate, vamos a dar un minuto a cada equipo para que prepare su conclusión. Tienes un minuto. Tiempo. Ahora cada equipo dispondrá de 2 minutos para mostrar su conclusión. Comenzaremos con el equipo que se encuentra a favor de la pena de muerte. 2 minutos. Como ya hemos platicado aquí y hemos visto los hechos, la pena de muerte sería un beneficio al país, ya que se reducirán los gastos para mantener a los criminales, y con lo mismo podríamos encontrar con algún otro país la fórmula más barata, y si no, la inyección letal no es la única forma con la que se puede condenar. Además, vimos que la rehabilitación de presos no es un hecho confiable, ya que el 65% de los criminales vuelven a cometer crimen, y no es disponible, como mencionaron en el otro equipo, no es disponible en varios países como México. Además, podemos ver que si se desea tener un sistema judicial justo, la pena de muerte debe ser implementada en asesinos y criminales cuyos delitos estén a la altura de la pena capital, obviamente teniendo en cuenta las evidencias y las pruebas necesarias para saber que el delincuente cometió dichos crímenes de los cuales se le acusa. Y sigue escucharemos la conclusión del equipo en contra. 2 minutos. En conclusión, no se ha podido demostrar que la pena de muerte tenga en realidad efectos positivos en las poblaciones donde aún es aplicada. Lo que sí es seguro es que atenta contra nuestros derechos como seres humanos, que en los lugares donde aún es utilizada no siempre se hace de una manera justa y honesta. Matar para enseñar no es correcto, es una contradicción. Si queremos avanzar como humanidad, es necesario empezar a vernos a todos como semejantes y aprender a respetarnos unos a otros. Usar este castigo también contravendría nuestros más importantes valores, que son los que nos hacen ser un ser humano de bien y mejores cada día, porque lo peor que nos podría pasar moralmente, o el punto que lo veamos, es comportarnos como los delincuentes se portaron con sus víctimas. Se trata de hacer justicia, no de demorar la crueldad criminal. Es cierto que debemos hacer pagar a los criminales un castigo. La pena de muerte es en cierta manera una manera de hacerlo, pero se diferencia en solo una cosa, y lo mencionamos en la introducción: la pena de muerte es irrevocable. Gracias. Regresando a la sexta etapa del debate, daremos 5 minutos al jurado para que tome su decisión final acerca de... Es que la verdad,
Ya investigué para Bueno, listo, ya está. Pues felicidades otra vez a los dos equipos. Joven. Felicidades a los dos equipos. Coincidimos en que los dos tuvieron muy buena argumentación, solo les